de estas clases. Es- Hola, ¿sí me logran escuchar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, señorita. Sí, claro, la escuchamos. Genial, muchas gracias. Bienvenida, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos con todos ustedes. Vamos a esperar unos cuantos minutitos para que se puedan conectar los demás participantes también y poder arrancar ya con nuestra primera sesión en este gran taller de acompañamiento pedagógico. Coméntenos desde qué parte del país están conectados, desde qué parte nos estamos comunicando. Comenten en el chat para poder leerlos. Excelente, muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando ya en unos minutitos, ¿sí? Todavía no empieza. No estoy seguro que no, porque todavía no. Está para la señorita. Muy buenas noches, estimados participantes. ¿Qué tal? Ya se van sumando muchos más de ustedes. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a estar iniciando ya dentro de poquito, dentro de breve. Vamos a estar esperando a los demás participantes para que se puedan estar uniendo. Buenas noches a los que se encuentran también en el chat. ¿Qué tal? Hola, Cristina. Buenas noches. Lina. Arlene, Estela, ¿qué tal? Buenas noches. Jenny, Vivian, muy buenas noches con todos ustedes. Excelente, ¿qué tal? ¿Cómo va su viernes? Fin de semana. Ya iniciaron las clases, ¿verdad?
Ya iniciamos las clases. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, bienvenida, bienvenidos a todos. Se siguen incorporando más estudiantes, ya somos un promedio de 40 participantes. Excelente, muy bien. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien, dentro de poquito vamos a conocer ya a nuestra ponente y ella va a estar ya brindándonos lo que vendría a ser estas 3 sesiones. Recuerden que también contamos con otras 2 fechas importantísimas, así que los invito a que puedan seguir conectados en el chat grupal para seguir conectándonos todos. ¿Qué tal, Ana Luisa? Buenas noches. Hola, Amparo. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Hola, Luz, ¿qué tal? Buenas noches. Verónica, Jenny también. ¿Listas para aprender un poco más? Claro que sí, siempre es buena la capacitación. Hola, Amparo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches nuevamente y bienvenidas. Bienvenidos a todos. Ya falta muy poquito, vamos a seguir esperando a los demás participantes para que se puedan unir. Regreso en unos minutitos, ¿sí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con los nuevos participantes que se están incorporando. Recordemos que estamos esperando todavía a que se puedan conectar los demás participantes. Felicitarlos por la puntualidad. Dentro de poquito ya estamos iniciando con lo que es la primera sesión. Bienvenidas a cada uno de ustedes. Muy bien, vamos a ver quiénes están en el chat. ¿Qué tal? Hola Jackie, buenas noches, bienvenida. Hola Zulema, ¿cómo estás? Vamos a estar iniciando dentro de poquito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Luz, hola Zulema, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. Bienvenidos a cada uno de ustedes a nuestra primera sesión de acompañamiento pedagógico. Ya vamos a iniciar dentro de poquito. Me faltan unos pequeños minutos. Hola Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. En esta posición, ahorita con medio punto, letra H, perfecto. Letra U. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola Hilda, ¿qué tal? Si tienen colegas que también están interesados en poder capacitarse, comparten el link del Zoom directamente para que se puedan unir a esta sesión del día de hoy. Hola Nilda, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Excelente. Hola, ¿qué tal? Cecilia, buenas noches. ¿Cómo está? Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida, Sandra. La letra L. Hola, Graciela, ¿qué tal, Graciela? Hola, Ivonne, buenas noches. Lucía, buenas noches. Ya son más participantes los que nos encontramos dentro de esta sesión. ¿Qué tal, Ana María? Buenas noches. Yo diría la letra L. La L. ¿Ves? Ahora, tenemos aquí, y para hablar con la L, pero con el mismo. Movimiento, la L. Y la letra O. Letra O. La O, ¿listo?
el trabajo, tenemos que en pantalla la ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, a ver, vamos a ver quiénes se encuentran en sala. Me quedé creo que en Sandra. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Hola, Graciela, ¿qué tal? Ivonne también, Lucía, Ana María, Marle, Pamela, buenas noches, bienvenidas. Diana, Hernán, bienvenido, Hernán. Buenas noches, Doris, ¿qué tal, Isabel? Buenas noches. Hola, Lourdes, Norma, Karina, buenas noches con todas ustedes. Ya nos falta un par de minutitos para dar inicio ya a nuestra primera sesión del día de hoy. Hola Fernando, buenas noches, bienvenido, bienvenido. Somos ya un promedio de 90 participantes. Bien, a ver, son exactamente las 7:58. Se van uniendo más participantes, ya somos 91 participantes. ¿Qué tal? Bienvenidos. Genial. Hola Davis, ¿cómo estás? Buenas noches, Davis. Bien, faltando ya un minuto para las 8 para poder tratar de iniciar exactamente y puntual con el desarrollo del taller el día de hoy. Darles nuevamente una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este taller gratuito de acompañamiento pedagógico. Ya me he presentado con muchos de ustedes para poder ayudarlos con el tema del certificado, para poder aclarar sus dudas. Mi nombre es Naomi Cabello, soy coordinadora de SPED y justamente en pantalla estoy proyectando mi número de contacto. Me pueden contactar directamente para poder ayudarlos, para cualquier duda que ustedes tengan, estaré atenta gustosamente para poder ayudarlos a todos ustedes. Como SPED, nosotros contamos con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales no solo del rubro educativo, sino también del rubro psicológico. Les estoy proyectando en pantalla justamente nuestra red social principal, que es Facebook. Nos pueden encontrar como SPED, Instituto de Desarrollo Profesional. Actualmente contamos con más de 61,000 seguidores. Recordemos que como SPED no solo contamos con cursos de especialización, sino también con distintos diplomados, por ejemplo, lengua de señas, estrategias pedagógicas en educación primaria, gestión y administración educativa y justamente de lo que trata el taller el día de hoy, acompañamiento pedagógico en inclusión, maestro sombra en trastornos del neurodesarrollo. Justamente por ello también me gustaría poder mostrarles el testimonio de nuestros alumnos ya graduados en justamente el diplomado de acompañamiento pedagógico en inclusión. Voy a proyectar el video y si es que por ahí existe alguna interferencia me lo comentan finalizando, ¿ok? Gracias por todo, gracias compañeros, ha sido muy fructífera esta especialización que hemos llevado. A nosotros no nos preparan para abordar a niños con habilidades especiales, pero somos nosotros que por amor a la educación, por amor a los niños, estamos buscando estas oportunidades. Agradecerles a ustedes como institución por esta gran oportunidad que nos dan. Fue un honor. Gracias por todos sus conocimientos compartidos. Y gracias, Miss, por todas sus palabras, por todos los consejos y por cada una de las recomendaciones que nos hacía. Agradecida por una especialización tan bonita, tan humana, con ese amor, con esa pasión que ustedes tienen por vocación. No dejen de vista a esos pequeños. Gracias al Instituto por dedicarse a su noble misión. SPED, el poder de una gran decisión.
Gracias Genial. por todo, gracias compañeros. Muy bien, excelente. Ese ha sido el testimonio de nuestras alumnitas graduadas ya en este diplomado de acompañamiento pedagógico en inclusión. Por ello, también a ustedes los invito a ser parte de SPED y desde ya lo son parte de nuestra institución como participantes dentro de nuestro taller gratuito. Recordemos que todavía contamos con 2 fechas más. Una de ellas es el día lunes 18 de 8 a 9 de la noche, que justamente es el desarrollo de nuestra segunda sesión. Y la última se estará desarrollando este viernes 22 de marzo de 8 a 9 de la noche. Ahora sí, Naomi, ¿quién va a ser mi ponente? ¿Quién me va a estar ayudando con todos los temas de acompañamiento pedagógico? Justamente estoy proyectando en pantalla a nuestra excelentísima ponente, Sharol Irigoyen. Ella nos va a estar acompañando en estas 3 sesiones y no solamente en estas 3 sesiones, sino también en todo el periodo de estudio de lo que comprende el diplomado de acompañamiento pedagógico. Les estoy proyectando su experiencia profesional, les va a dar el soporte necesario que todos ustedes necesitan para poder aprender. Antes de poder dar el pase a nuestra querida ponente, me gustaría poder brindarles algunas indicaciones, por ejemplo, mantener el micrófono en silencio para evitar las interferencias. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden levantar la manito virtual para que la ponente les pueda ceder el pase. Desde ya también los invito a que puedan encender sus cámaras para poder conocernos, para poder interactuar los unos con los otros y de esta manera esta sesión sea lo más dinámica posible. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, queridos participantes, le doy el pase a nuestra querida Miss Sharol. ¿Qué tal, Miss? Buenas noches, un placer, Buenas bienvenida. noches. Buenas noches, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Qué gusto reunirnos. Y bueno, hoy es nuestra primera sesión de nuestra conferencia. Bien, ahora en unos segundos voy a poder compartirles pantalla, pero les voy adelantando un poquito que vamos a estar hablando sobre el tema del acompañamiento pedagógico en estudiantes, en realidad, en primera infancia, en niños que estén dentro del espectro autista. Eso vamos a conocer hoy. Así que bienvenidos, bienvenidas, y pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Hoy justamente vamos a estar hablando sobre nuestra sesión 1, como les mencionaba, que está relacionada a el trastorno del espectro autista y las necesidades educativas especiales. En la sesión 2 vamos a estar hablando sobre inclusión educativa y en la sesión 3 vamos a hablar del rol del maestro o tutor sombra, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que esta figura en la actualidad ha, digamos que, tomado gran importancia y es más frecuente la necesidad o la solicitud de una maestra o maestro sombra que esté en el aula, no más aún en niños que están dentro del espectro, porque es frecuente que lo requieran, ¿no? Porque hay casos donde tienen un nivel 2, un nivel de necesidad de apoyo notable, entonces en esos casos especialmente vamos a necesitar del acompañamiento pedagógico. No necesariamente siempre es por temas académicos o de aprendizaje, a veces es por temas también conductuales. Y bueno, buenas noches, bienvenidos, qué gusto saludarlos, saludarlas, y vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de hoy. Como les decía, hoy es la primera de varias sesiones que vamos a atender, ¿no? La primera de 3. Ya hemos visto lo que vamos a ver en la sesión 1, en la sesión 2 y en la sesión 3. Y bueno, como hoy nos corresponde hablar sobre trastorno del espectro autista y necesidades educativas especiales, pues comencemos a conversar un poquito. Primero, sobre el tema de TEA vamos a encontrar mucha información y por eso para estar como que de alguna manera centrados en un solo marco teórico, nosotros nos vamos a basar en lo que nos dice el Manual de Diagnóstico Médico 5, el DSM-5, que es la versión que está vigente, porque la anterior era el DSM-4. Y bueno, un poquito es para que ustedes lo tengan en claro. Y a veces el término autismo se utiliza de forma genérica. Como para hablar de trastorno del espectro autista en general, también la palabra autismo la utilizan de manera genérica.
Lo utilizan así en general. Entonces, vamos a tener una definición clínica y una definición, digamos que más positiva del término autismo en general. Estamos hablando del autismo en general, de TEA en general, ¿no? Entonces, ¿qué dice la definición clínica? Dice que es un trastorno del neurodesarrollo donde el individuo presenta deficiencias persistentes de la comunicación e interacción social y comportamientos, intereses y actividades repetitivos y restringidos, incluyendo alteraciones sensoriales. Pero la definición un poco más positiva, por decirlo así, desde otra perspectiva más humana, nos habla de que es una condición cuyas características se presentan en los primeros años de vida. O sea, se hace claro en realidad en esta primera etapa. Vamos a encontrar retos, desafíos o dificultades, ¿no? A eso nos referimos. ¿En qué? En la socialización, comunicación e interacción, realización de comportamientos, intereses y actividades determinados por sus propios gustos, incluyendo variantes sensoriales. Todo esto varía de una persona a otra y por eso cada una requiere de apoyos diferentes. Lo que resalto de esta última definición es entender y pensar en la persona antes que en el diagnóstico, porque a veces es lo que se les olvida tanto a los profesionales y también a los padres de familia. Piensan más que todo en el diagnóstico y no en las características individuales, personales de cada persona. Hay que tener en cuenta siempre, primero, al ser humano, detrás del diagnóstico, ¿no? Primero está la persona, con sus características, con sus propias particularidades y bueno, el diagnóstico, conocerlo, nos va a ayudar a comprender cuáles son los desafíos que va a tener esta persona, estos retos, porque todos tenemos retos, tenemos dificultades que vamos a afrontar. Y como les decía, ya ahora para hablar netamente del tema de trastorno del espectro autista, lo vamos a hacer desde el marco teórico del DSM-5. No sé si todos lo conocen al DSM-5 o no lo conocen. A ver, me van comentando. Allí me van comentando. Bueno, las que son psicólogas, las que son dirigidas del sector salud, pues sí. Y las que, bueno, son docentes o mamás, pues realmente no lo van a conocer. A ver, algunas sí, algunas no. Igual está en internet, lo pueden buscar. Y bueno, si se van a matricular a la especialización en acompañamiento pedagógico, yo les comparto el DCM-5 completo y el DCM-4 completo. Así que para las que estén interesadas en la especialización, en estudiarla completa, yo les voy a estar compartiendo de por sí ya el, el documento, ¿no? El manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Bueno, acá les presento al DSM-5 y este es el manual vigente en base al cual vamos a tenerlo como la referencia y en base a él los médicos, los neuropediatras, psiquiatras van a dar el diagnóstico. Para que a ustedes les quede un poquito más claro este temita, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es el trastorno del espectro autista según el DSM-5? Bueno, ahora, el
Trastorno del espectro autista, según el Manual de Diagnóstico Médico 5, son deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, con patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Esto nos dice el DSM-5. Quiero mostrarles una comparativa para que ustedes puedan comprender este tema que hay alrededor del trastorno del espectro autista, donde se habla un poquito sobre si TEA, si TGD, si autismo, si síndrome de Asperger, y quizás esta sea una confusión bastante amplia en relación al tema. Ya, ahora voy a responder algunas preguntas del chat de Zoom. No se preocupen, lo voy a responder. Pero lo que me interesa ahora conversar con ustedes, que hoy, como les digo, en nuestra primera clase, vamos a entender un poco el trastorno del espectro autista y las necesidades educativas especiales. Vamos a tener en cuenta que sobre el tema del término de TEA, autismo, TGD, síndrome de Asperger, hay como que mucha confusión, porque siempre es algo que no queda claro ni para los padres ni para los profesionales. De que si TEA, que sea Asperger, que si TGD, que sea autismo, ¿no? Entonces, mi intención hoy con ustedes también es aclararlo. Igual, yo siempre lo converso porque aún así es algo que, pues, como se escucha una primera vez, se puede olvidar, se puede confundir y me interesa que ustedes, pues, hoy, después de esta conferencia, tengan claro el tema de ¿a qué nos referimos con el término de trastorno del espectro autista? Bueno, primero mostrarles, ¿no? Que estamos hablando en base a los manuales de diagnósticos médicos. En realidad el que está vigente es este, el DSM-5. Este es el vigente. Pero había un manual anterior, que es el DSM-4. Aquí está, el DSM-4. Bueno, en el DSM-4 no figuraba el término TEA, figuraba el término TGD, trastorno generalizado en el desarrollo. O sea que este término TGD pasó a ser TEA, para que quede claro. O sea que si ustedes tienen un niño que tiene diagnóstico TGD, pues su diagnóstico es TEA. O sea, el niño tiene TEA. Los niños que tienen diagnóstico TGD, pues tienen TEA. Para que para ustedes vaya quedando así, más clarito, ¿no? Ahora, dentro de los TGD, en el DSM-4, habían varios diagnósticos. Dentro estaba el autismo y el síndrome de Asperger. Pero bueno, todos estos diagnósticos, todos, se englobaron en el término TEA, en el DSM-5. Y el DSM-5 no nos da otros diagnósticos y lo que nos da es 3 niveles de características, ¿no? Hablamos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Eso es lo que nos brinda el DSM-5. Hasta ahí, ¿está todo clarito? Cuéntenme en el chat de Zoom. ¿Se entendió? Ahora voy a ir respondiendo a las preguntas del chat de Zoom. Y para las preguntas, para levantar la manito, las voy a responder 15 minutos antes de terminar la conferencia. ¿Ya? Como para poder terminar todo el tema. Ya, por aquí había una pregunta sobre cuál era la diferencia entre DSM-5 y y CIE-10. Bueno, Hilda, te comento de que estábamos hablando sobre el DSM-5. El DSM-4 ya no está vigente, pero el DSM-4 y el CIE-10 son compatibles, eso sí, ¿no? Y el DSM-5 es compatible con el CIE-11, que ese todavía no se utiliza en nuestro país. Pero ¿cuál es la diferencia entre el CIE y el DSM? La diferencia
es que el CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Quiero que quede claro. O sea, en el CIE están absolutamente todas las enfermedades. No sé, diabetes, hipertensión, está en el CIE. En cambio, en el DSM solo están los trastornos mentales. Es el Manual de Diagnóstico Médico y Estadístico de los Trastornos Mentales. O sea, ahí no van a encontrar diabetes, hipertensión. En cambio, en el CIE sí. Así que esta respuesta es para Hilda en el chat. Cuéntame, Hilda, si quedó clarito. Si se entiende, ¿no? Que para hablar de trastornos del neurodesarrollo se utiliza, pues, el DSM con más frecuencias, más, digamos que extendido entre los profesionales. Y pues ya no tanto el CIE 10 porque está un poquito desactualizado, ¿no? Porque no está manejando los términos que se utilizan ahora también, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto le ha dado pase al DSM, pero ambos son manuales diagnósticos, solo que son diferentes, como ven, ya por su nombre. Ahora, aquí hay otra pregunta por acá, a ver, déjenme chequear. En un segundo que hay preguntas que son importantes. Preguntas levantando la manito, me las van a hacer al final de la sesión. Me decía sobre... A ver... Dame un segundo. Si me quedo en silencio es porque las estoy leyendo en el chat. Ya. Su compañera me pregunta sobre en la actualidad utilizar el diagnóstico síndrome de Asperger. Bueno, si es un documento clínico, es un documento de un informe de evaluación clínico, lo correcto sería utilizar el término TEA. O sea, en la actualidad ya no se utilizan los términos autismo y síndrome de Asperger para los diagnósticos en un informe oficial, ¿no? Más que todo ya hablamos de TEA en general, que se engloba. Eso es lo extendido. Pero si tú tienes un diagnóstico claro, estás hablando de un caso de TEA nivel 1, que es un síndrome de Asperger, y a los papás necesitas explicarles eso, pues puedes decírselo a los padres, ¿no? En este caso, su hijo presenta TEA nivel 1 y nos estamos refiriendo a lo que se conocía como síndrome de Asperger. Y quizás para los papás va a ser más comprensible que su hijo presente Asperger, porque la mayoría de padres siempre prefieren que sus hijos presenten Asperger, ¿no? Decirles que tienen autismo o trastorno del espectro autista para ellos es como que más grave, cuando en realidad podemos entender de que autismo y síndrome de Asperger se engloban en el término TEA. Pero como te digo, esto de qué manual vas a utilizar va a depender del lugar donde estés trabajando. En el sector privado, estoy hablando de clínicas, consultorios privados, centros de terapia, etcétera. Se utiliza el DSM-5 porque es lo más, digamos que actualizado. Pero si tú estás trabajando en el hospital, en el Ministerio de Salud, allí todavía se colocan diagnósticos según el CIE 10. Así que pues de alguna manera los códigos y todo lo vas a colocar según el CIE 10. Y en el CIE 10 todavía está pues autismo y síndrome de Asperger. Así que por ese lado, si lo pensamos ya en la actualidad, yo no he visto informes con diagnóstico síndrome de Asperger y autismo, salvo que venga del Hospital Valdizat, del Hospital Noguchi, ¿no? De un hospital del Ministerio de Salud. Allí a veces utilizan, ¿no? Pero la profesional le coloca entre paréntesis, ¿no? Trastorno del espectro autista, ahí le coloca. Así que es algo que también pueden hacer ustedes si son profesionales, si son psicólogos clínicos. Ahora, luego, otro punto es, y ahí me cuenta Evelyn si se resolvió su duda, sobre el diagnóstico de TEA. Se puede hacer al año en realidad, ¿no? Desde el año hay muchos casos que ya han tenido un seguimiento
que ya han tenido digamos que un control del niño sano donde se ha visto las dificultades persistentes. Entonces, el niño cumple un año y tranquilamente recibe el diagnóstico porque se ha hecho un seguimiento. Pero en los casos de los niños que por primera vez van a terapia, no sé, o a evaluación por primera vez al año y medio, a los 2 años, el doctor muchas veces, si tiene los síntomas claros, los indicadores claros, va a dar el diagnóstico al año 8 meses, a los 2 años. Pero si no, va a esperar, no va a enviar a terapias y va a decir de que hay indicadores de trastorno del espectro autista, pero de que el diagnóstico en TEA es temprano, es temprano. Yo tengo niños con diagnóstico desde el año, porque son niños que ya han venido con un control de CRED así muy exhaustivo, donde ya se han identificado los indicadores. Ahora, sobre el tema del diagnóstico, vamos a recordar, en el Perú el diagnóstico es médico. Es decir, tanto psicólogos, neuropsicólogos, especialistas en lenguaje, en aprendizaje, psicopedagogía, solamente dan presunciones diagnósticas, conclusiones diagnósticas, presunción. Y es el médico quien da el diagnóstico. Ahora, hay muchos neuropediatras a la fecha que como conocen al niño y los padres no dan ni mucha información o en ese corto tiempo no tienen suficiente información, estos padres hacen la derivación, perdón, este neuropediatra hace la derivación a una evaluación de lenguaje, a una evaluación psicológica integral, a una evaluación sensorio-motriz. Entonces, en estas evaluaciones, como decir, con estos resultados, lo traen nuevamente a consulta para que el doctor llegue al diagnóstico. Así que muchas veces los niños tienen una evaluación antes, que es una presunción, y ya por eso se le deriva al neuropediatra, o a veces es el neuropediatra quien pide las otras evaluaciones. Entonces va a depender de cada caso, va a depender de cada caso. No todos los casos van a ser iguales y se van a dar iguales. Muchos niños fueron a evaluación por un tema del lenguaje y esta dificultad, este reto, resultó ser un tema de una característica propia de la condición del espectro autista. Ahora, ¿de qué es necesaria la evaluación en el neuropediatra? Sí es necesaria, porque es el neuropediatra quien da el diagnóstico. Los demás son presunciones diagnósticas. Ahora, sobre su compañera que me preguntaba sobre el autismo y sobre el síndrome de Asperger. Bueno, tan sencillo como que en el manual de diagnóstico médico 4, en el DSM-4, estaban, ¿no?, dentro de los TGDs. Dentro de los trastornos generalizados en el desarrollo, teníamos el autismo y el síndrome de Asperger. Son 2 diagnósticos, ¿no? Pero todos estos diagnósticos se englobaron en TEA, en trastorno del espectro autista, y lo que fue es que nos dieron niveles en el DSM-5, ¿no? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Y a qué nos referimos? A nivel de apoyo, nivel de necesidad de ayuda. Nivel de necesidad de ayuda. Nivel 1, necesita ayuda. Nivel 2, necesita ayuda notable. Nivel 3, necesita ayuda sustancial. En un nivel 3 es totalmente dependiente, es dependiente en su totalidad. Entonces, justo para ejemplificar este tema del nivel, les quiero compartir una entrevista de un jovencito con diagnóstico Asperger. Bueno, la Asociación Panacea nos presenta algunas entrevistas y aquí nos presenta una entrevista de un adolescente con síndrome de Asperger y habla un poco de todo lo que ha tenido que pasar para su inclusión y nos comenta un poquito de todo lo relacionado y pasado en Argentina. Y quiero que vean que no está muy lejos de nuestra realidad. Quiero que lo escuchen, luego vamos a conversar, vamos a participar y ya seguimos conversando. Discapacitados. Bueno, uno de mis pacientes. Bueno, estoy acá para entrevista para que todo el mundo del país o algo parecido conozca mi discapacidad. El problema es que nadie sabe y a veces se enoja la gente sin saber que somos discapacitados. Bueno, uno de mis pacientes, que se llama Gerardo Kelly,
Es un chico que tiene síndrome de Asperger, que es uno de los cuadros dentro de lo que se llama el espectro autista, que son chicos de muy alto funcionamiento, o sea que tienen niveles cognitivos muy altos, con niveles de lenguaje también muy altos, pero que suelen tener bastantes dificultades a la hora de interactuar socialmente, que tienen una manera de hablar que es peculiar, que suelen tener altos niveles de ansiedad, que suelen tener altos niveles de dificultad para lo que es coordinación motora, o sea, son muy torpes motrizmente, y suelen tener cierto patrón de, o sea, parecido a lo que son los autistas clásicos, de tener como ciertos intereses muy absorbentes y restringidos. A mí me gusta mucho dibujar, relajarme, cosas de la televisión, dibujo. Me interesa mucho leer últimamente, leo muchos libros y ¿Y qué esas te gusta cosas. leer? Bueno, los libros a mí me encantan mucho leerlos sobre las revistas Genio, sobre el diario del Clarín, perdón, no el diario, digo, sobre libros del Clarín, sí, libros del Clarín, tengo 2 libros del Clarín, sobre naves espaciales y sobre también, bueno, ya sabe, sobre los inventos, sobre cómo han progresado los inventos. Gerardo es un chico muy creativo en realidad, que yo conozco más aproximadamente hace 2 años, que hace una consulta en un hospital público, debido a que había sido echado de 2 colegios ya, o sea que el sistema educativo ya la verdad es que no lo aceptaba. La madre intentó hacer varias consultas, hizo varios reclamos en distintos establecimientos educativos, no recibió respuesta. Hace 3 o 4 años que ya no va al colegio Gerardo, siendo un chico que realmente tiene un gran potencial cognitivo y un gran potencial para aprender, pero esto es lo que a veces pasa con estos chicos. Escuchen esta parte. Gerardo no va al colegio, no está escolarizado ya. Miren. Hizo jardín de infantes, en un jardín de infantes común del Estado, y también fue a la escuela cerca de casa, la escuela también del Estado. La maestra siempre que no presta atención, que hay que retarlo, lo mandaba a la dirección. Yo pensaba que sería porque era muy travieso o que tenía un carácter muy fuerte. Y fue cuando él no quiso ir más y yo ya no lo llevé más a ninguna escuela porque él no quería ir. Se ponía muy agresivo. Los chicos, él decía, se burlan los chicos, y era cierto, después me enteré que los chicos se burlaban de él. Y otro gran tema es el tema del hostigamiento, que le decimos nosotros, o el bullying en inglés. Cómo estos chicos son hostigados por compañeros en los colegios. Los compañeros los joroban, digamos, los gastan, los molestan por la manera que tienen de hablar, que es muy peculiar, o porque no entienden los chistes, o porque son muy literales. Y realmente durante la adolescencia y durante la preadolescencia también son chicos que suelen pasarla bastante mal en los colegios. Es un tema que tenemos que atender en realidad nosotros como sociedad y también dentro de los colegios. ¿Vos te acordás, digamos, qué tipo de problemas a veces tenías con tus compañeros en el colegio? Me molestaban por mi idioma. Por la manera en que hablabas. Hablo México neutro. Un día un nene se burló de él a la salida del colegio y él empezó a pegarle al nene. Tendría unos 9 años y una maestra lo quiso separar y siguió pegando a la maestra. ¿Y qué te pasa a veces cuando, vos me contás siempre, cuando salís a la calle, tenés que hacer un mandado o te metés en un negocio? A veces, ¿qué te pasa con la gente? Bueno, me peleé por la farmacéutica porque me dijo sobre que me portara bien y eso me molesta a veces. Y yo me porto bien, pasa que la gente piensa que me enojo por falta de buena conducta. Yo digo esa confusión que la gente siempre saque. Claro. ¿Y vos sentís que la gente te entiende o que la gente no te entiende mucho? No me entiende demasiado, me exilian la gente de este país. Bueno, porque dicen si yo sé leer,
si yo sé escribir, me pregunta si sé hablar y eso, me hace sentir exiliado de la vida. Te hace sentir exiliado de la vida. Y eso no es lindo sentirse así. Me hace sentir exiliado de verdad, me hace sentir muy mal y eso. ¿Y qué te gustaría que la gente sepa o cómo te gustaría que la gente te trate? Bueno, no lo sé, a veces no me conozco a mí mismo. Es muy interesante pensar cómo se ve el mundo desde el lugar de una persona que tiene el diagnóstico de autismo, ¿no? Por suerte hay mucha bibliografía y hay documentos. Esto quizás el más conocido, y ahora es una película que ha recibido premios, que es La vida de Temple Grandin, donde Temple Grandin es una persona con autismo que ha podido escribir sobre sus experiencias infantiles con autismo. Hay una película que recibió un premio, no sé si un Oscar, pero ahí está esa mirada en donde permanentemente uno, por un lado, es sentirse, lo que relatan es, algunos chicos relatan que se sienten distintos, que intentan relacionarse pero ven que no tienen éxito y se angustian muchísimo. Y hay otros chicos que quizás se ahorran esa parte porque no es que ellos tengan un problema, sino el mundo tiene un problema. Últimamente yo miro mucha televisión y no salgo mucho de casa solamente porque, bueno, no voy a la escuela. ¿Y por qué no vas a la escuela? Bueno, me echaron del colegio por un problema, porque no era el correcto para mí, sufría mucho por el horario y eso, así que me decidieron mandarme para siempre a otra escuela, me transfirieron a otra escuela. ¿Y qué pasó en la otra escuela? Bueno, me echaron de la otra escuela y no volví más a ninguna escuela, de hecho. Uno podría decir en los chicos de más alto funcionamiento, como se denominan los chicos que su capacidad intelectual está dentro de la norma o por encima, uno podría dividir estos dos grandes, obviamente son extremos, ¿no? En donde los chicos que son muy sensibles y quieren participar, pero no pueden y no saben cómo, y están los que básicamente están muy bien en su manera de ver, pero no entienden por qué el mundo no funciona de acuerdo a sus reglas, y ahí sí también se da otro roce, ¿no? Que son dos desafíos terapéuticos que uno no puede decir cuál es más severo. En los casos de los chicos que sufren, sí, uno ahí ve más depresiones y hasta en algunos casos suicidios, ¿no? En donde no llegan a poder entrar, y realmente es un sufrir el no ser interpretado, no ser entendido, no lograr los amigos, se quejan de no logran tener amigos y por qué no tienen amigos, intentan un abordaje, no funciona, intentan el otro, y muchas veces la gente, Quiero que puedan notar, igual esta entrevista completa está en sus diapositivas, pero lo que me interesa que noten es que justo están hablando allí sobre las dificultades a nivel conductual que tiene este adolescente, ¿ya, no? Aquí Gerardo, ustedes pueden ver y lo escuchan conversar y podrían notar de que él pues tiene habilidades comunicativas, ¿no? Hay un desarrollo del lenguaje, y lo que pueden notar que ha sido una dificultad a lo largo ha sido su conducta, ¿no? Y que miren, por una cuestión de conducta, esto no le ha permitido integrarse. Entonces también quiero que puedan notar que este tema de los niveles no es solamente de una área, sino pueden ser variados. Puede tener, digamos que un nivel 1 a nivel de comunicación, pero un nivel 2 a nivel de comportamientos restringidos y repetitivos. ¿A qué me refiero? A mí me ha pasado con adolescentes, digamos que tienen un cociente intelectual muy alto, un CI muy alto, un perfil intelectual bastante elevado, superior al promedio. Les explico, miren, un adolescente más o menos, ubíquenlo como de 12, 13 años. Y él tenía un perfil intelectual muy alto. Él conversaba muy bien, era, digamos que de alguna manera tenía un buen desarrollo del lenguaje, comprensivo expresivo, más bien sabía cosas que ni yo sabía. Pero él asistía a un colegio personalizado y aún así no asistía en un, digamos que un horario completo. ¿Por qué no asistía en un horario completo? Porque él tenía problemas de conducta. Entonces, bueno, él empezó a hacer terapia de comunicación, en este caso terapia de lenguaje pragmático, y
en esto del lenguaje pragmático que estábamos trabajando, al consultorio ingresó una mosca. Imagínense, él se sacó toda la ropa pensando de que el ambiente se había contaminado absolutamente todo, porque él tenía trastorno obsesivo compulsivo. Y yo no sabía, se me acaba de enterar, de que estaba presentando este tema, que también recién cuando yo lo reporté, lo reportaron los padres. Y este tema es que él, pues, pensaba de que todo se había infectado, se había ensuciado, qué sé yo. Entonces ya, bueno, luego bajaron a ayudarme porque era un lugar que tenía pues cámaras y lo demás, ya pues, se manejó bien. El tema es que quiero que noten que, que tenga un buen desarrollo del lenguaje, que pueda conversar, que pueda estar así hablándonos como Gerardo en la entrevista, no significa que tenga un nivel 1 en conducta. Puede tener un nivel 2 o un nivel 3 en conducta, porque hay casos donde además tienen depresión, ansiedad generalizada y han tenido temas de trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de conducta y se autolesionan, se autoagreden, que prácticamente son totalmente dependientes. Entonces, ya son dependientes, estamos hablando de un nivel mayor de necesidad de ayuda. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque a veces pensamos de que el nivel pues es uno y en todas las áreas es uno. No necesariamente. Eso no se da porque el ser humano es muy complejo. Y esa es la idea, ¿no? Quiero que queden claros. Generalmente, los casos que fueron diagnosticados antes con el DSM-4, con síndrome de Asperger, pasan a un nivel, a TEA nivel 1, generalmente, pero no necesariamente en todas las áreas, como les digo. A veces puede tener un nivel 1 en lo que es comunicación, pero un nivel 2 en la parte conductual, ¿sí? Eso para que vaya quedando claro. Y generalmente los TEA nivel 2 son los casos de autismo, ¿no? Que fueron diagnosticados antes, donde hay autismo, autismo y discapacidad intelectual, porque recuerden que el autismo puede presentar la comorbilidad de la discapacidad intelectual, lo que ustedes conocían como retraso mental. Entonces, si tiene discapacidad intelectual moderada, grave, estamos hablando de un caso de un nivel 2, ¿no? Entonces, hay que entender de que no es tan sencillo como se cree pensar en los niveles. Ahora, hay casos que sí son más claros, pero hay casos que no. Hay casos donde es más confuso identificar si realmente estamos hablando de un nivel 2 o está como que en algo intermedio, ¿no? En algunas cositas nivel 1, en algunas cositas nivel 2, porque estamos hablando de la necesidad de ayuda, de los niveles de apoyo. No estamos hablando de la gravedad, sino estamos hablando de qué tanta ayuda necesita, en un nivel 1, en un nivel 2 o en un nivel 3, ¿ya? Eso para que vaya quedando clarito. Eso para que vaya quedando clarito. Igual la mamá ha pasado una travesía para lograr la inclusión de su hijo y bueno, no lo logró porque como ella refiere, ¿no? Por todo este tema conductual, que no había una maestra integradora, como dicen en ese país, ¿no? No había una maestra de apoyo, o sea, no había este acompañamiento pedagógico, él no ha podido ser incluido. Más adelante él conversa un poquito de que él quisiera, ¿no? Que todos los estudiantes tengan su maestra de apoyo. Y está hablando un poquito de la realidad en otros países, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Se trata de la necesidad del acompañamiento para estos estudiantes para que logren con éxito la inclusión educativa, porque a veces no se logra porque no tienen este apoyo, estas adecuaciones, estas adaptaciones. Y bueno, hablando de necesidades educativas especiales, ahora ya que hemos conversado mucho de TEA, un estudiante tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que, de acuerdo al currículo nacional, corresponde a su edad y por lo tanto necesita para compensar dichas dificultades adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares. La diversidad es característica de todo grupo humano, por lo tanto, todos los estudiantes tienen necesidades educativas y su especificación depende de las características de las mismas. Las necesidades educativas comunes se refieren a las necesidades educativas
que comparten todos los alumnos y que hacen referencia a los aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización, que están expresados en el currículo regular y que corresponden en cierta medida al grupo etario. Tenemos necesidades educativas individuales o especiales. No todos los alumnos se enfrentan a los aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias y conocimientos previos, ni de la misma forma. Las necesidades educativas individuales hacen referencia a las diferentes capacidades, intereses, niveles, ritmos y estilos de aprendizaje que mediatizan el proceso de aprendizaje haciendo que sean únicos e irrepetibles. En cada caso, estas pueden ser atendidas adecuadamente a través de lo que podríamos llamar buenas prácticas pedagógicas, es decir, a través de una serie de acciones que todo educador utiliza para dar respuesta a la diversidad. A la diversidad, ¿a qué se refiere esto? A la característica del hecho de ser humano, ¿no? Porque todo grupo humano se caracteriza por la diversidad. ¿Por qué? Son diferentes. Entonces, ¿qué puede hacer? Puede organizar el aula de manera que permita la participación y cooperación entre los alumnos, puede dar alternativas de elección, puede ofrecer variedad de actividades y contextos de aprendizaje, puede utilizar materiales diversos, dar más tiempo a determinados alumnos, puede graduar los niveles de exigencia, y otras muchas que se originan como resultado de la creatividad del docente. Entonces, las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad se refieren a aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de sus alumnos y que requieren para ser atendidas de ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente. La mayoría de los estudiantes hace referencia a aquellos alumnos que presentan dificultades mayores que el resto de los estudiantes para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad o que presentan desfases con relación al currículo por diversas causas y que pueden requerir para progresar en su aprendizaje. ¿De qué? De medios de acceso al currículo, de adaptaciones curriculares, de adecuaciones en el contexto educativo y en la organización del aula, y también el servicio de apoyo especial. Ahora, ya que hemos allí terminado, me gustaría poder responder alguna de sus preguntas que hayan quedado allí pendientes. Por favor, ahora sí pueden levantar la manito. Este es el momento. Y voy a ir respondiendo algunas preguntas del chat. Voy a ir respondiendo algunas preguntas del chat sobre... Igual a ustedes les van a compartir las diapositivas, ¿ah? Así que por ese lado no se preocupen. Sobre su compañera que me preguntaba sobre el ideal, pues en realidad a veces el ideal es como se presentan las cosas, ¿no? A veces es la psicóloga educativa que deriva al neuropediatra y pues desde ahí, perdón, la psicóloga educativa que deriva a los padres a una evaluación psicológica integral, que luego la psicóloga deriva al neuropediatra. O a veces son derivados ya directamente al neuropediatra, ¿no? Entonces, yo creo de que muchas veces el ideal es de acuerdo a cómo se dé en cada situación. No necesariamente va a ser el ideal ir al neuropediatra porque a veces se cruzan justo con un doctor que está evaluando en muy poquito tiempo, que no le prestó atención ese día y pues no es tan
exhaustiva la evaluación y realmente esa información no brinda mayor apoyo. Pero en ocasiones sí, se encuentran con un doctor que envía todas las evaluaciones, envía todas las terapias y pues va muy bien. Y a veces todo lo contrario, ¿no? Va donde una psicóloga que dice que pues no tiene nada. Dice que es consentido nada más. También ha pasado, ¿no? Entonces, luego también hay situaciones donde ya fueron a una psicóloga y realmente ha dicho que no tiene nada, que es consentido, y luego uno lo deriva al neuropediatra y el neuropediatra sí, pues le explica a los padres y da con un diagnóstico claro. Entonces, por eso es que no colocaría un ideal, pero ¿qué sí sería lo correcto? Que todos los niños tengan un control del niño sano, donde se vigile el neurodesarrollo con los hitos del desarrollo. Entonces, que el niño esté caminando a la edad correspondiente, diciendo sus primeras palabras, y eso, cuando se identifique alguna dificultad, pues hacer la derivación, ya sea al neuropediatra, que sería pues lo más cercano, que el pediatra derive al neuropediatra al niño que no esté empezando a hablar para su diagnóstico, o también pues al área de psicología, ¿no? Luego la otra pregunta que me hacía era sobre, me estaban preguntando sobre una niña que no habla, creo que lo leí por acá. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Una niña que no habla, por acá lo había leído. Estoy buscando la pregunta por ahí. Allá. Su niña tiene 3 años y no habla palabras. Aletea y es una niña con autismo. Bueno, ya. En el caso de su compañera nos comparte que su niña tiene diagnóstico TEA. Yo les voy a dejar mi número, porque sé que igual no voy a terminar de responder todas las preguntas. Les voy a dejar mi celular por cualquier consulta o necesiten alguna recomendación de a dónde pueden llevar para las terapias también, ¿no? Para los que son mamás. Por cualquier recomendación o duda, les voy a dejar mi teléfono y ustedes ahí me van a escribir porque sé que no voy a llegar a responder todas las preguntas, pero voy a intentar. Evelyn, te escucho. A ver, te escucho, te escucho. Evelyn, hola. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, sí, te escucho. Buenas noches, sí. Mi pregunta era, ¿es de acuerdo al nivel de TEA que presente, al nivel de TEA que presente el alumno, o bueno, el paciente si va a consulta psicológica desde temprana edad, ¿es de acuerdo al nivel que se derivan las horas de estudio que deba tener? Digamos que si es una persona TEA del nivel 1, anteriormente Asperger, el mínimo deberían ser 2 horas de clase, y el máximo, ¿cuánto es lo que sería o cómo es exactamente que se clasifica eso? No hay ninguna clasificación ni ningún manual, artículo científico, algo que diga exactamente algo así como que cuántas horas va a ir el estudiante a clases. No, eso no hay, no existe. Entonces, Tampoco es que exista algo de 2 horas, eso tampoco, ¿ah? ¿Sabes? claro, Lo que sí existe es el ajuste razonable. O sea, no el nivel, no es de acuerdo al nivel, es de acuerdo a las habilidades y a las conductas adaptativas que ha alcanzado hasta ese momento, ¿no? claro, Entonces, digamos en caso de que el niño presente habilidades comunicativas de nivel 1 y habilidades conductuales de nivel 3 por ahí. Digamos que en el no, caso, claro, sería más fácil y más factible que pase más tiempo. O sea, sí podría tener más horas de clase en el colegio, ya que en cuanto a sus habilidades conductuales está bien. Está mal, por así decirlo, o algo así. ¿Y eso quién lo deriva? La psicóloga educativa.
de cada Ya. colegio. A ver, te voy a tratar de explicar un poquito de este tema. Primero es que no Por hay favor. como que algo establecido. Eso es lo que primero tiene que quedarnos claro. Entonces, ¿quién deriva, por ejemplo, este tema? A veces los niños ya vienen derivados del neuropediatra. O sea, el neuropediatra coloca inclusión educativa con acompañamiento pedagógico. Pone ahí maestra sombra. O pone inclusión educativa en colegio especial. O pone inclusión en educación básica regular con adaptación. Entonces, esto a veces viene del neuropediatra, a veces viene de la evaluación psicológica integral, a veces lo he puesto yo en mis evaluaciones psicopedagógicas de aprendizaje. Yo lo he colocado también porque a veces me piden aprendizajes y necesita adaptaciones y bueno, evaluando lectura, escritura, la parte adaptativa, en todo este tema pues he colocado de acuerdo a mi opinión también. Entonces también es la psicóloga en el colegio que participa un poquito de este tema y entonces la inclusión se da de muchas maneras. A veces los niños solamente asisten, por ejemplo, en computación y en educación física para que tengan estos momentos de socializar mientras avanzan con habilidades en los centros de terapia o en su centro de terapia para poder lograr estas conductas adaptativas que les permita permanecer más tiempo en el aula. Otras veces van en horario completo, pero con una maestra sombra, porque va a ir manejando estas situaciones conductuales que se pueden presentar. Entonces, esto es muy variado y va a depender de cada caso. No hay un estándar, pero sí hay que entender que hay muchas posibilidades para lograr que este niño pueda tener una inclusión educativa, que va a ir de proceso, ¿no? Que quizás puede empezar con 2 horas, como mencionas, ¿no? Que vaya de 9 a 11 durante el primer bimestre. Y luego han ido incrementando. Yo también he tenido muchos niños, pacientes míos, que han tenido más o menos ese proceso. Así que, como te digo, como tal, más que todo, independientemente del nivel, porque hay casos de TEA nivel 2, que te aseguro tienen conductas adaptativas muy buenas, siguen todas las indicaciones, respetan su turno, permanecen sentados, también académicas han logrado aprender a leer y escribir y todo lo demás. Entonces, no es el nivel en sí, sino las habilidades que hayan logrado, porque a veces sigue siendo un nivel 2 que necesita ayuda, pero aunque esta ayuda que necesita es notable, a nivel de conducta adaptativa y a nivel de cuestiones comunicativas está avanzando. Entonces sí se le puede permitir la inclusión en realidad más completa posible, ¿no? Con todas sus adaptaciones, porque en realidad no se trata de permitirle o no, porque es su derecho. Ahora, debería de tener pues también todas las oportunidades para poder hacerlo, ¿no? Esto es, si no hay algo establecido, depende del colegio. Hay colegios que permiten maestra sombra, hay colegios que no. Depende de la situación económica, de la situación de los padres, cómo ven esta situación. O sea, aquí hay muchísimos factores. También es que los padres acepten el horario reducido. O sea, aquí hay mucho factor. Igual seguimos conversando de cómo es esta escolarización, las siguientes clases. Ya, porque Sí, tenemos 2 clasecitas más. esa era mi duda. Y la última, por favor, ¿en qué, a partir de, no sé si exista un nivel en el que el niño, por ejemplo, ya que estábamos hablando de los niveles de TEA, por así decirlo, a partir de qué nivel sería adecuado que el padre piense en mandar a su hijo con una maestra sombra o shadow al colegio? Porque en mi caso, yo trabajo en un colegio en donde he visto que solamente 2 niños van con shadow. Uno de ellos no tiene como que el TEA muy marcado, por así decirlo. Solamente son más que nada habilidades comunicativas, pero conductuales no tiene ninguno. La maestra Shadow está lejos de él, solo está cuidándolo y viendo ese tema de las Claro, atenciones básicas que entiendo, Ajá. pero la maestra sombra seguro no es realmente maestra sombra, o sea, no está formada para hacer el rol. No, de hecho es psicóloga, es psicóloga de carrera. Y en el otro Ya, caso, pero sí y en es el otro, psicóloga. claro, Ya. sí, en el caso de este niño. Pero en el caso del otro niño, que yo creo que sí presenta un grado
en un nivel 3 de TEA, porque se le nota claramente no solo en habilidades conductuales, comunicativas, sino también físicas. Entonces, él sí como que está todo el día con la shadow para todos lados, porque es necesario. Pero él solamente tiene, si no me equivoco, desde la mañana hasta las 11, hasta las 11. No llega a completar el horario completo que se Claro, establece. claro. Pero se entiende en ambos casos que cada uno tiene hasta ese momento habilidades diferentes. Por eso te Sí. decía, independientemente del nivel, guíate, te vas a dar cuenta de que en el caso del niño donde tú dices que está entre un nivel 2, un nivel 3, podrías notar de que las habilidades son muy básicas. Prácticamente es como un niño de un año, ¿no? Algo así, un año, año y medio, 2 años. Entonces, hay que Sí, entender también las necesidades que tiene un niño más pequeño, ¿no? Porque es inmaduro a ese nivel. Y lo mismo, ¿no? El otro niño tiene más habilidades en algunos aspectos, pero a nivel conductual no. Ahora, hay que ver el tema de la modificación de conducta, hay que ver el tema de las terapias, que se verifique cada 3 meses el control evolutivo que estén haciendo las terapias. Este tema también es bien importante porque así se hagan todas las adaptaciones. Si el niño no tiene las terapias, la brecha de desfase, de retraso se va a hacer cada vez más grande. Entonces, aquí hay muchos factores. Igual, la próxima clase, por favor, seguimos conversando. Ya, ya se nos Gracias. acabó el tiempo. Igual les he dejado ahí mi teléfono para las preguntas que no pude responder. Justo aquí en el chat de Zoom había una que otra pregunta bien interesante sobre cuando la maestra sombra hace todo y el niño es un muñeco, que no lo ayuda. Bueno, es la verdad, ¿no? En muchos casos la maestra sombra, si no está capacitada, obviamente, como les decía, por eso les comentaba de la especialización, si no está capacitada para hacer el rol de maestra sombra, ¿qué va a pasar? Que en lugar de ayudar al niño, lo va a ser más dependiente, menos autónomo y de alguna manera va a fomentar conductas que no son adaptativas. Así que por eso que es útil el diplomado y la especialización en maestra sombra, porque recién van a entender toda esta parte de intervención en lenguaje, en aprendizaje, en el acompañamiento en todas las áreas, ¿no? Porque la maestra sombra cumple un rol. Ahora, antes de irme y dejarlos con Naomi, les quiero comentar de que para los participantes que ya se matriculen en la especialización, les van a estar compartiendo ya algunos manuales, unos manuales de sesiones ya de intervención en lenguaje, que eso lo vamos a ver en clase, en el diplomado, y también el libro de la dinámica articulatoria que trabaja todos los sonidos o fonemas para que hagan el reforzamiento, y el DCM5 que aquí me lo pidieron, y entonces ya lo comparte nuestra coordinadora. Si ustedes ya están matriculados, pues entonces ya les van compartiendo esos materiales, que es algo que yo les voy a explicar en clase, ¿no? Así que el libro La dinámica articulatoria lo vamos a ver en clase cuando hacemos intervención, reforzamiento en lenguaje, en comunicación, y de igual manera el libro para fonoaudiólogas, ¿ya? Entonces las dejo en buenísimas manos y nos vemos en la próxima sesión. Adelante, Naomi linda. Muchas gracias, Miss Sharol, por el pase. Muchas gracias también por estar acompañándonos el día de hoy, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Y también felicitarlos a todos ustedes, estimados participantes, por conectarse el día de hoy. Desde muy temprano han estado conectadas para poder capacitarse. Recuerden que todavía contamos con 2 sesiones pendientes. Estamos desarrollando la segunda sesión este lunes 18 de marzo y la última este viernes 22 de marzo. Así que los invito a que todavía se sigan manteniendo en el chat grupal para seguir conociéndonos, para seguir interactuando. Como ya lo dijo la Miss Sharol, ella va a estar a cargo también del curso completo o diplomado de acompañamiento pedagógico Maestro Sombra. Y justamente para todas las personas que están interesadas en poder obtener su certificado por estas 3 sesiones, el día de hoy también hemos activado la promoción, este beneficio exclusivo para todos ustedes. Así que solo tienen que contactarme por interno o escribir en el chat grupal, Naomi, quiero mi certificado, por favor, y los estaré ayudando de manera interna a cada uno de ustedes. ¿Sí? Que tengan una excelente noche, les mando un abrazo a cada uno de ustedes y nos estamos viendo este lunes 18 de marzo. Hasta luego. Sí, claro.
En caso de las clases grabadas, recuerden que es un beneficio justamente para estos participantes que realicen el trámite del certificado. A ellos se les está compartiendo lo que es las clases de estas 3 sesiones, justamente para que lo puedan volver a revisar, para que puedan seguir anotando los temas que la Micharon nos estará compartiendo. ¿De acuerdo? Entonces, los espero por el chat a todos. Nos vemos, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, Miss, muy amable. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Buenas noches, buenas noches. Nos vemos el día lunes. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.